Leemos las escrituras a partir del versículo 26. Marcos 4, 26. ¿Lo tienen, hermanitos? Dice la escritura: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Padre, queremos exponernos a la fuerza de tu palabra. Nos presentamos delante de ti a fin que nuestra vida pueda ser iluminada, desafiada por tu santa palabra. Vivimos tiempos difíciles, Dios. Debemos asumir y entender tus propósitos, pero solo lo podremos hacer bajo la conducción de tu Santo Espíritu, bajo la iluminación de tu Santo Espíritu. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Esta nación ha vivido una semana muy complicada. Y parece que tal como van las cosas, no se visualiza en términos humanos una pronta resolución. La gente está expectante de cómo el nuevo gobierno va a retomar este asunto. Según el diario de hoy, solo el día viernes, que le llamaron Viernes Negro, hubo 35 muertos. El día de ayer, 17. La cosa se ha salido de control. Hay situaciones muy lamentables. Los 6 pescadores de la bahía de Jiquilisco, uno de ellos, el mayor, era pastor de una iglesia, la Iglesia Bautista Independiente de Jiquilisco, que se dedicaba a hacer labores también de pescar junto con los jóvenes, 5 jóvenes más, a quienes él en su oportunidad describió como jóvenes cuyo único vicio era trabajar. No hay explicaciones, no hay lógica. Es que la muerte nunca tendrá lógica. La locura de la muerte no tiene lógica nunca. El ametrallamiento indiscriminado de ese bus, todo recuerda escenas de la época de la guerra que no quisiéramos volver a vivir. Recuerda ese pasado angustioso, no quisiéramos volver a transitar. Sin embargo, aparecen una serie de indicios de esa pérdida de vidas constante. La gente tiene expectativa de que el nuevo gobierno pueda de alguna manera controlar esto. Quizás la gente hasta aún está como aguantando esa semana que cierre mayo a fin de ver cómo arranca el siguiente periodo. Pero ¿cómo va a arrancar el siguiente periodo? La realidad es la misma, que las personas son las mismas, y los problemas que están a la base son los mismos. Tendrían que ser diferentes muchas cosas,
para visualizar algo distinto. Sobre todo, diríamos, ¿qué es la actitud, la postura, la mentalidad que un cristiano debe tener en una hora como esta? ¿Qué es llamada la iglesia a asumir en un trance tan agudo y complicado como este? No podemos unirnos a las voces de desesperanza como si no tuviéramos esperanza, porque sí tenemos esperanza, porque sí hay una semilla de Dios en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. No podemos ser parte del pesimismo del resto de la sociedad. Tampoco podemos ser parte de la pasividad con que la sociedad asume este tipo de problemáticas. Tampoco podemos encerrarnos como lo hacen muchas iglesias, llenas de temor, porque sí, en términos humanos, ha de dar miedo toda esta realidad que parece imparable, la incertidumbre de la vida. Salimos, no sabemos si regresaremos. Solo recuerdo la incertidumbre de la guerra. Yo salí en la mañana y no sabía si regresaría a casa o no. ¿Qué iba a pensar ese matrimonio que iba en el bus a ver a su hijo enfermo en el hospital? ¿Qué iba a pensar esa familia, esa pareja, ese matrimonio, que ese día uno de los dos perdería la vida? ¿Qué pensaría esa esposa con su diabetes? Ya le era imposible casi ver, que ese día perdería a la única persona. No solo cuidaba a su hijo, sino que la cuidaba también a ella. ¿Qué pensaría ese pastor que salió a trabajar con esos otros 5 jóvenes? Toda esta realidad solo parece el caballo de Apocalipsis negro, el caballo de la muerte cabalgando a todo galope. ¿Qué ha de ser la iglesia como signo de Dios, como presencia de Dios? ¿Qué debe decir la iglesia hoy? ¿Qué debe hacer la iglesia hoy? ¿Qué debe pensar la iglesia en este ambiente? No nos podemos encerrar cobardemente como los discípulos ante la incertidumbre de la muerte de su maestro y ante el acoso sistemático de las autoridades judías. No podemos encerrarnos, no podemos escondernos, no podemos paralizarnos llenos de miedo, no podemos caer en la incredulidad, no podemos dudar del Dios cuyo reino es imparable. Es hora, amados hermanos, de entender las formas divinas de obrar en el mundo. Es hora de entrar en la esfera divina y apropiarnos de ese modo divino de ver y hacer las cosas, a fin de vernos como parte significativa de la acción de Dios en esta realidad adversa de muerte que vive esta sociedad, donde usted estudia, donde usted trabaja. No puede ser parte de la letanía de lamentos del resto de la gente. Donde usted se mueve, no puede ser parte de las camándulas de pesimismo que comparte el resto de la gente. Donde usted camina, habla, come, estudia, trabaja, comparte la vida con los demás, debe ser signo de esperanza. Debe ser luz en esa oscuridad. Debe alimentar el alma caída. Debe fortalecer esa zozobra en el espíritu humano. Pero para que tal realidad sea posible a través de nosotros,
nosotros mismos debemos entender los caminos misteriosos de Dios. Debemos entender la fuerza imparable de ese Dios, el poder de su palabra, el modo divino de operar entre los hombres, para que entendiendo y comprendiendo tales realidades podamos ser significativos a la vida de los demás. Si nuestra vida no puede ser instrumento de esperanza, entonces, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el sentido, pues, de habernos internado en el Evangelio? ¿Cuál es el sentido de haber emprendido una marcha tras Jesús? ¿Cuál es la gloria de haber iniciado una caminata junto al Maestro? Si la iglesia no es capaz de calentar el corazón de los hombres en esta noche fría de la muerte, si no es capaz de alumbrar los escabrosos caminos que vive esta sociedad, entonces, ¿a qué estamos, hermanitos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida entonces? No podemos estar jugando a ser cristianos. No podemos estarnos encerrando como religiosos. No podemos tener el corazón prendido en cosas irrelevantes de la vida. No podemos hacer de nuestro Dios una serie de anhelos, deseos y metas en la vida. Debemos entender el propósito de Dios. Debemos asumir el propósito de Dios. Debemos participar en ese propósito de Dios. Y es necesario, amados hermanos, que nos desvistamos de esa religiosidad que nos hace ser cristianos del día domingo, cristianos de 2 horas a la semana, cristianos de lo que dura el culto, y aprendamos a asumir en cada contexto que nos movemos una visión inspiradora, que en medio de la muerte Dios sigue con su mano alzada, que en medio del proyecto de la muerte, de destrucción, Dios sigue teniendo firme el propósito de vida, que en medio de estos mercaderes de la muerte que pululan en el país, Dios tiene emisarios que caminan en diferentes lugares como enviados de su palabra. No somos llamados a ser intimidados y a escondernos. Somos llamados a asumir la gloria de Dios y vivir cotidianamente a la luz de esa gloria, amados hermanos. En este pasaje que hemos leído, yo sea de paso, es uno de las únicas 6, diríamos, partes del Evangelio de Marcos que no se encuentran en otro evangelio. Esta parábola de la semilla que crece en silencio, pero de manera inevitable, es una de las porciones de ese apenas 5% de Marcos que no se encuentra en Mateo ni en Lucas, que es propio de Marcos. Y es tan propio de Marcos que a veces nunca lo hemos leído. Es tan propio de Marcos que nunca hemos entendido el misterioso actuar de Dios en esta escritura. Jesús continuó, versículo 26. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla. Hay un proyecto divino en medio de esta historia humana. Hay un proyecto de salvación en medio de esta historia que parece condenada. Hay un proyecto de liberación en medio de esta historia que parece estar atada. Hay un proyecto de resurrección en esta historia que parece estar condenada a la muerte y a la destrucción. Hay un proyecto de esperanza en medio de tanto dolor, y ese proyecto es el reino de Dios, hermanitos. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo,
ha iniciado un proyecto en la historia de los hombres. A ese proyecto el Señor le llamó en los evangelios el reinado de Dios. La presencia de Dios para desarmar las obras del diablo, para deshacer las obras del enemigo y para abrir caminos de esperanza. Pero no es fácil. No es fácil vivir la experiencia del reino de Dios, porque no solo hay que recibirlo, como se plantea hoy día simplemente la salvación como un recibir y asunto acabado. No solamente hay que levantar la mano y pasar al frente como un asunto meramente de apropiarme de algo que para mi beneficio y se acabó todo el ciclo. No. El reino de Dios al cual Jesús nos invita a participar, no solamente recibimos la gracia y los beneficios de ese reino, sino que a la vez nos convertimos en instrumentos, en canales de ese reino para otros. No solamente es beneficio, también hay que participar activamente. No solamente es recibir esa gracia, sino que hay que adquirir compromiso. Hoy día, tal como se plantea el evangelio en las iglesias evangélicas, es tan fácil ser cristiano. Como se nos habla hoy día del evangelio, es tan cómodo ser cristiano. Basta con afiliarme a una doctrina. Basta con asistir con más o menos regularidad. Pero se ha perdido la conciencia del llamado. Se ha perdido la conciencia del compromiso. Se ha perdido la conciencia del sacrificio. Porque el reino de Dios reclama nuestra vida. El reino de Dios reclama nuestra existencia. El reino de Dios reclama nuestra participación. Por eso dice, el reino de Dios se parece a ¿quién, hermanitos? A un hombre que esparce semilla en la tierra. La metáfora invoca de entrada que el reino de Dios tiene que ver con una persona que asume una tarea. El reino de Dios no solamente habla del beneficio que esa persona ya ha recibido de parte del reino de Dios, y se enfoca ahora en que el reino de Dios es como alguien que esparce una semilla. El enviado del reino no es un asistente de una iglesia. El enviado del reino no es un simpatizante de una religión. El enviado del reino es el que esparce la semilla de Dios en la tierra. El reino de Dios reclama participación activa de aquellos que dicen estar en el reino de Dios. Es más, la participación activa en esparcir la semilla es el signo evidente, público, notorio e insustituible que esa persona está en el reino de Dios. Lo contrario sería que la pasividad con la que muchos entienden el seguimiento de Jesús no es más que un indicio que viven en la religiosidad de una iglesia o de una denominación, pero que no tienen vínculo alguno con el reino de Dios. ¿Están oyendo, hermanos? La participación en el reino de Dios es el signo visible que usted es parte de ese reino de Dios. Porque no es solamente de decir soy parte del reino, es cosa de decir soy partícipe de que este reino camine. La iglesia configurada y entendida conforme al reino de Dios no admite pasividad. No admite comodidad. La persona, el hombre o la mujer que declara ser seguidor de este reino de Dios, que ha sido alcanzado por este reino de Dios,
No puede tolerarse a sí mismo una pasividad. Tal pasividad solo fuera el indicio público de que realmente no está en el reino. Que quizá va a una iglesia, que quizá le gusta alguna iglesia, que quizá le agrada participar de los oficios de una denominación, pero que quizás no obstante ese nexo temporal y casual con una iglesia no significa de modo alguno que ha entrado a los caminos del reino de Dios. Y hay que entender en la Biblia, amados hermanos, que la esperanza no está en ir a la iglesia, sino entrar al reino de Dios. Hay que entender que el llamado divino no es incorporarme a una iglesia, sino más bien participar del reino de Dios, entendiendo que la iglesia debe ser una iglesia al servicio de ese reino de Dios. Que nuestra participación en una iglesia es en aras a ese reino de Dios. El reino de Dios es trabajo, es esparcir la semilla. Cada hombre y mujer que se considera a sí mismo parte de ese reino debe evidenciarlo, debe mostrarlo, debe expresarlo, debe brotar de manera natural a través de su vida esa fluidez de sembrar la semilla. Sembrar la semilla es la manera eficaz de cómo alguien ha expresado que tiene un vínculo con Dios. Sembrar la semilla es la expresión natural de alguien que ha entrado a ese reino. Si no brota de manera espontánea y natural en nosotros la preocupación por esparcir la semilla, tendríamos que preguntarnos si en verdad hemos entrado a ese reino. Dice Mateo, en capítulo 13, Mateo 13, 44. El reino de los cielos es sinónimo de hablar el reino de Dios. Son dos formas distintas de expresar la misma realidad. El reino de los cielos es igual al reino de Dios. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, oiga esto, diríamos ahora cuando un hombre o una mujer lo descubre, ¿qué hace? Dice, lo vuelve a esconder, pero no lo vuelve a esconder para nunca más volverlo a ver. No lo vuelve a esconder a fin de olvidarse de él. Lo vuelve a esconder porque no quiere que nadie más lo robe o lo tome o lo coja, sino solamente él. Lo vuelve a esconder lleno de alegría que, hermanitos, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Estaba hablando es de que cuando alguien encuentra el reino de Dios, la ansiedad de vivir, de caminar y de poseer ese reino los llevará al sacrificio total. El reino de Dios es llamado y exigencia, es participación. Fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo a fin de quedarse con ese tesoro. Sigue diciendo el 45. También se parece el reino de Dios a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía. En ambos textos se nos dice, fue y vendió todo lo que tenía.
Está hablando de la totalidad de la vida de alguien que está dispuesto a ponerla en función del reino de Dios. Aquí no hay espacio para la comodidad. No hay espacio para la facilidad. El reino de Dios es compromiso con que ese reino se haga presente. El reino de Dios es trabajo para que ese reino se haga presente en la vida humana. Esta sociedad que vivimos, hermanos, tiene profundas necesidades del reino de Dios. Si algo necesita las familias y la sociedad con quienes convivimos, es reino de Dios. Esa presencia de Dios que llega para cambiar, para transformar, para animar, para fortalecer. Pero el reino de Dios camina en la vida de hombres y mujeres que lo siembran. No camina por arte de magia. No camina por ademanes o hechizos. El reino de Dios camina en hombres y mujeres que son sembradores del reino. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida de cara a esta comprensión del Evangelio de Dios? ¿Cómo está nuestra vida de cara a esta imagen de lo que significa ser parte de Dios? Vamos haciendo y sembrando reino de Dios. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que nos embarquemos en intereses y atenciones tan vanas en la vida? ¿Cómo es posible que nos enemistemos entre nosotros por tonterías sin valor? ¿Cómo es posible que nos concentremos en acciones carentes de sentido de cara a lo que es el reino y de cara a lo que el mundo necesita? ¿Cómo es posible que estemos dispuestos a gastar en cosas humanas, fugaces, banales, y no estemos dispuestos a trabajar en el reino de Dios? ¿Cómo es posible que perdamos tanto tiempo en asuntos efímeros, inútiles y vacíos, y no tengamos participación alguna, seria, profunda, en los asuntos del reino de Dios? Un día llegará la cosecha, hermanitos. Un día llegará la hora. Y cuando llegue la cosecha, ¿cuántos en ese día descubriremos cuánto tiempo perdimos? ¿Cuántos recursos botamos? ¿Cuántas capacidades no usamos para el reino de Dios? ¿Cuántos en ese día de la cosecha vamos a descubrir cuánto nos fue dado y cuán poco dimos? ¿Cuánta capacidad puso Dios en nosotros y cómo la desperdiciamos? ¿O cómo la escondimos y no hicimos nada? Vamos a descubrir cuántos, yendo en pos de aspiraciones humanas, que no es cosa que tales aspiraciones no sean parte del Evangelio o no sean parte del reino de Dios, pero que no se puede quedar solamente en el logro de aspiraciones, porque más que recibir, reino de Dios será dar. Y si he recibido mucho, significa que debo dar mucho. Cualquiera de ustedes que se ufana de cuántas bendiciones de Dios ha recibido, esa palabra casi de orgullo que usted dice de lo que Dios ha recibido, será la palabra que los condenará en aquel día, porque recibió mucho y dio poco. Por eso decía Jesús, por vuestras mismas palabras serán juzgados. Porque muchos con alegría, con prontitud, con naturalidad hablan de las bendiciones de Dios a su vida,
¿Cuántas veces han dicho, qué más puedo pedirle a Dios si todo me lo ha dado? Pero esas palabras serán las que de aquel día resonarán también en sus oídos, cuando Dios le diga cuánto recibiste y cuán poco diste. Al que mucho se le ha dado, dice la Biblia, mucho se le demandará. Usted se siente destinatario de la gracia y bondad divina. Esa conciencia de beneficiario de la gracia divina será la que le acusen aquel día y la que le sancionen aquel día, porque fue consciente de lo que recibió de Dios, pero no es consciente de lo que debe hacer para el reino de Dios. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Cuántas veces el reino de Dios no es lo principal? No es lo esencial, no es lo fundamental. Para alguien que ha decidido seguir a Cristo, su realización última no está en el logro de los proyectos que en términos humanos nos hemos planteado. Quizá en términos humanos nos hemos planteado una casa, un matrimonio, unos hijos, un trabajo, un carro, graduarse de la universidad. Quizá en términos humanos podemos plantearnos todas estas metas que no son en sí mismas malas, sino que pueden ser incluso parte de las ventajas o beneficios o bendiciones que el reino trae a nuestra vida. Sin embargo, para los que hemos decidido seguir a Jesucristo, nuestra realización última no está en alcanzar estas cosas, porque ¿de qué le valdría al hombre alcanzar el mundo y pierde su existencia? Porque ¿de qué le valdría al hombre alcanzar todo esto y pierde su alma? Por eso, para el que ha decidido seguir a Jesucristo, la realización última de su vida es poder participar junto a Dios en el camino de las cosas eternas. No estamos completos, no estaremos realizados, no seremos dichosos si nuestra vida no aprende a caminar en los senderos eternos del reino de Dios, amados hermanos. Aún así lográsemos un día alcanzar todas las metas posibles para nuestra vida, seguiríamos vacíos, porque nuestra plenitud está en venderlo todo y comprar el reino de Dios. Pero ¿cuánto cuesta entender esto? ¿Cuánto cuesta asumir esto? ¿Cuánto cuesta ser parte de nuestra vida esto? Porque siempre se va el tiempo, se nos va embarcados en los proyectos que en términos humanos nos proponemos. Y el reino de Dios siempre es para después. Después. Salgo de esto y entro. Salgo de esto y sirvo. Salgo de esto y voy. Salgo de esto. Pero no, hermanitos. El reino de Dios no es pos, es pre. No es para después, es para antes y durante y para después. Debe cubrir toda nuestra vida. Debe rodearnos arriba, abajo, derecha, izquierda. Debe ser a la totalidad de lo que somos. Nadie puede verse, por lo menos en el sentido de la Biblia, nadie puede verse parte del reino de Dios si no ha brotado de él un compromiso por ese reino de Dios. No es fácil porque hay sacrificios. No es fácil porque hay entrega. No es fácil porque hay que renunciar a un tiempo de sacrificio, tal vez con familia, hijos, trabajo, comodidades, vacaciones o cualquier cosa. Pero al final de los tiempos será glorioso y maravilloso. Al final de los tiempos, amados hermanos, cuando llegue la cosecha, será un tiempo de gloria para aquellos que hicieron del reino el todo de su vida. Un hombre o una mujer ha de ser importante en la vida de alguien. Ha de ser quizás necesario para algunos.
pero no puede ser el todo para tu vida, hermanito. Un trabajo puede ser útil y necesario para enfrentar los retos de la vida, pero no puede ser el todo para tu vida. Un bien material puede ser anhelado, deseado, aspirado, pero no puede ser el todo para su vida, hermanito. Lo único que nos planifica, que nos llena, que nos completa, es nuestra participación en los asuntos eternos. No podemos vivir como niños y niñas, disgustándonos por una mala mirada, hermanitos. El mundo que está allá afuera es gente que está muriendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Toda esta vorágine de muerte no tiene sino su origen último en el mismo infierno y en las huestes del mal. A nivel político, ¿podrán los políticos querer explicar los diferentes grupos y los orígenes de la violencia en este país? Y podrán hablar de pandillas, podrán hablar de grupos de exterminio, podrán hablar de bandas armadas, podrán hablar de grupos secretos que están ahí provocándola, pero eso es en términos humanos, o sea, en términos políticos. Pero los cristianos sabemos de dónde viene toda esta muerte. Sabemos quién es el que vino para matar, hurtar y destruir. Sabemos quién está inspirando la muerte que cobra zozobra en esta sociedad. Y ante el reclamo de una sociedad que gime por la vida, que gime por la esperanza, que gime por algo nuevo, no podemos los cristianos estar entorpeciendo el caminar de Dios en la historia con actitudes infantiles, vanas y superficiales, hermanos. Ahí no dicen amén, ¿verdad? Como no es de promesas, ni de casas, ni de carros. No podemos los cristianos, o los que nos llamamos parte de Dios y del reino de Dios, no podemos estar embarcando nuestra vida en cosas tan fugaces que solo duran días o semanas y algunas quizás añitos. No podemos sacrificar lo eterno, no podemos sacrificar lo divino. No podemos convertir en dioses a la obra de nuestras manos, ni podemos convertirnos en dioses nosotros mismos. Es una pena y una lástima cómo el enemigo se encarga de cosechar entre los hijos de Dios actitudes que paralizan el avance de la obra de Dios. Es una lástima de cómo las relaciones interpersonales llegan a ser más importantes que el proyecto del reino de Dios. Es una lástima cómo hayan hombres y mujeres que dejan de recibir el llamado de Dios de sembrar la semilla porque se molestó con la hermana, porque se molestó con el hermano, porque le incomodó una situación, porque le afectó algo, le dañó algo, lo que le dijeron, lo que le juzgaron, lo que le criticaron, lo que lo difamaron. Amados hermanos, el día que entendamos que el reino de Dios es más grande que nosotros, no nos van a importar muchas cosas que tienen que ver con nosotros. El día que entendamos que el reino de Dios es mayor que nosotros, no le daremos la importancia capital que le damos a las malas miradas. No le daremos trascendencia a que no le saludaron cuando vino a la iglesia. No le dará una importancia central a que lo difamaron. Es que los que andan hablando de mí, es que los que dijeron. Amados hermanitos, lo que digan de usted, lo que piensen de usted, es irrelevante de cara a asumir el compromiso de ser un sembrador del reino de Dios.
Y nada ni nadie debería intervenir en su vida de tal manera que lo aparte de lo único que en realidad puede saciar de plenitud nuestra vida. No podemos pensar que el mundo material es el todo para nosotros. Si no, ¿para qué vino Jesús? Si lo material nos saciaría por completo, entonces no necesitaríamos de Dios en modo alguno, porque este mundo humano es material y bastaría y sobrara para llenarnos, saciarnos y planificarnos. Pero justamente porque las cosas que hay en el mundo material no son suficientes para nuestra plenitud, es que Dios envió a su Hijo para llenarnos de su plenitud. Es que Dios envió a su Hijo para llenarnos de esa gracia divina y convertirnos en instrumentos de su presencia. Por eso Pablo en esa conciencia dice en Romanos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice Pablo de sí mismo, hermanitos? 1:14. ¿Cómo se mira Pablo a sí mismo? Como un hombre que está con deudas. ¿Sabe qué es una lástima? Cuando venimos los días de culto delante de Dios a interceder por nuestras deudas financieras. Y le venimos a rogar a Dios porque tenemos la deuda con el banco, la deuda con la financiera, la deuda con la tarjeta, el prestamista, los compromisos con las casas de electrodomésticos. Cuando venimos delante de Dios cargados con todas estas deudas. Pero ¿no le parece que algo anda mal en nuestra comprensión de Dios? Si solo venimos delante de Él a considerarnos deudores de los compromisos financieros y nunca venimos delante de Él a reconocer que también somos deudores espirituales de hombres y mujeres. De esa gente que muere sin Dios, usted es deudor. De esa gente que muere sin la salvación, usted es deudor. La deuda financiera que tiene, la deuda económica, la deuda material que tiene con los hombres, no es nada con la deuda espiritual que tiene. Pero como si nos carga y nos hace llorar y nos deprime y nos cambia el carácter, la deuda de dinero, y no nos cambia de ansiedad y preocupación la deuda espiritual que tenemos. Algo significa que no está caminando bien nuestra espiritualidad cuando solamente miramos la deuda material y no entendemos nuestra deuda espiritual. Estoy en deuda con todo, dice Pablo, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. ¿Y qué es lo que se desprende de esa conciencia de deuda, hermano? El versículo 15. De allí se desprende que mi gran anhelo. ¿De qué, hermanos? De predicarles el evangelio. Mi gran anhelo de ser sembrador de reino. De esa conciencia que soy deudor, dice Pablo, es que se desprende mi anhelo. Me quema el corazón por predicarles el evangelio. Y Pablo llega más adelante a niveles verdaderamente desafiantes a formular esto, y dice en el Romanos capítulo 9, dice Pablo, versículo 1: digo la verdad en Cristo,
No miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Mire la manera de cómo Pablo se ve a sí mismo. Desearía, mire, versículo 3, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Imagínense hasta dónde llega Pablo a formular su deuda. Hasta dónde llega Pablo a declarar lo que tiene en su corazón. Yo mismo desearía estar separado de Cristo con tal de ver a mis hermanos convertidos a Cristo Jesús. Pablo está dispuesto a hacer un canje. Si en las relaciones divinas existiera la posibilidad de hacer una transacción espiritual, Pablo está dispuesto a vivir por la eternidad separado de Cristo, con tal que su familia, toda esa nación, se convirtiera a Jesucristo. Pero esto es una conciencia de ser deudor. Esto se llama venderlo todo, porque he encontrado el mayor tesoro. Esto se llama sacrificio, cosas que los cristianos de hoy día ya no entienden. Que se vayan al infierno con que yo me salve. Eso es lo que decimos ahora. Con que yo salga bien librado es lo que importa. Con que a mí me vaya bien, con que yo logre todo en la vida. Los demás que se vayan al infierno. En este hablar en el cual andan metidos muchos hermanitos, ahí falta mucho de Dios. Ese hablar tan solo revela que no somos partícipes del corazón de Dios, que no hemos entendido ni su llamado, ni su reino, ni nuestra plenitud. Desearía yo mismo ser maldito, dice Pablo, con tal que este pueblo se convierta al Señor. El diablo tiene a los cristianitos atarantados con un montón de cositas del mundo, envueltos, empantanados, paralizados. Paralizados respecto al reino de Dios, pero muy activos respecto a las cosas del mundo. Están dispuestos a gastar y a pedir permiso para cosas humanas, pero no para cosas divinas. Están dispuestos a hacer sacrificios y arreglos para cosas humanas, pero no para cosas del reino de Dios. Mientras estas cosas no cambien en nosotros, tendremos que preguntarnos realmente, ¿estamos en el reino de Dios? ¿O estamos en los confines geográficos de una iglesia? ¿Realmente hemos entrado a la dinámica divina de mover? ¿O estamos nada más configurados por las cuatro paredes de un templo? Jesús no vino a fundar la iglesia. Él trajo reino de Dios. Él no trajo un manual eclesiástico. Él trajo el evangelio. Vincularme a Cristo es vincularme a su reino. Si no hay reino, quizás no hay relación con Cristo definitivamente. Volvemos a Marcos 4 y cerremos aquí, hermanitos. El que esparce la semilla en la tierra, 27. 4:27.
sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Esta es la bendición del reino. ¿Sabe cuál es su responsabilidad? Sembrar reino. Puede parecer tan insignificante una acción de reino. Y usted dirá, ¿qué será esto para todo el problema que estamos viviendo? Lo que la Biblia dice es, las acciones de reino siempre tienen eficacia. Las acciones de reino, por ser de Dios ese reino, siempre cumplen el propósito para el que fue enviado esa palabra de reino. Crece, usted puede irse a dormir o puede estar despierto. Puede ser de día o puede ser de noche. Pero mientras usted sigue viviendo el reino que va sembrando, va creando, va creciendo, va desarrollando, va aumentando. Quizá para usted una acción concreta de reino de Dios como la que hacía Jesús puede ser tan pequeño para un problema tan grande. Quizá perdonar al ofensor puede ser una acción tan insignificante en una nación cargada de odio. Y usted dirá, ¿y qué va a ayudar que yo perdone al que me ofendió para curar esta nación? Por ahí empecemos, hermanitos. El perdón al que le dañó es principio del reino de Dios. No podemos pretender motivar e incitar a otros que perdonen si los sembradores del reino no comienzan por perdonar. ¿Cómo podemos esperar la paz de allá afuera si no hay paz aquí dentro? ¿Cómo podemos esperar la reconciliación allá afuera si no hay reconciliación aquí dentro? ¿Cómo esperamos sanar las heridas allá afuera si no hay sanidad de heridas aquí dentro? El reino de Dios comienza por casa y el juicio de Dios comienza por casa. Toda acción que haga reino de Dios, por pequeña que parezca, dejarlo que comience a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Un día los signos del reino saldrán de la iglesia, se irán al trabajo, a la comunidad, a la vecindad, e irán impactando, irán tocando. Pero ¿qué puede esperarle al mundo si los sembradores de reino están entretenidos en sus cositas? ¿Qué puede esperarle al mundo si la responsable de sembrar reino está más conflictuada que la sociedad? 28. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Amados hermanos, un día llegará el tiempo de la cosecha. Un día Dios se hará presente. Un día Dios nos llamará a toditos. Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día todos los que hemos sido beneficiados daremos cuentas. Un día los que hemos recibido de Dios daremos cuentas también. ¿Qué cuentas daremos? Dios no le pedirá cuentas
de logros humanos desvinculados del reino. Dios no le pedirá cuentas de las celebraciones de su cumpleaños, de cuántas copas ganó su equipo favorito, cuántas veces fue al estadio, qué marcas de zapatos usaba, qué ropa se ponía. Dios nos pedirá cuentas. Cómo vivimos, hicimos y sembramos reino. El reino de Dios es más importante que usted, hermanito. Vale más que cada uno de nosotros. No podemos sacrificar el reino de Dios por nosotros. Al contrario, nosotros sacrificarnos por el reino de Dios. Y cuando llegue la cosecha, siempre me gusta este pasaje con el cual cierro, Mateo 20. Mateo 19, perdón. Mateo 9:27. Pedro le dice a Jesús: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Le responde Jesús: les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, y aquí entramos todos, hermanitos, el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Por qué no consideramos la deuda espiritual que tenemos? ¿Por qué solo sufre por la deuda física, hermanitos? ¿Por qué solo se aflige por la deuda económica? ¿Por qué solo piensa en la deuda material? ¿Qué de su deuda espiritual? ¿Qué de su deuda divina? ¿Qué de su deuda con el reino de Dios? Padre, acostumbrados a un evangelio que en los últimos años se nos ha predicado, de ofertas, de cielos baratos, de salvaciones rebajadas, de ofertas de redención al bajo del costo, acostumbrados a un mercantilismo espiritual. Desarrollamos muchas veces, Dios, una mentalidad de orgullo, de arrogancia, una mentalidad de comodidades, de pasividades, donde tus asuntos no son prioridad para nosotros. Padre, esto no puede seguir así. Las iglesias no pueden seguir así. El mundo nos reclama signos de esperanza, signos de reino. Y estamos tan empeñados en vivir para nosotros y explotar tu poder al máximo para nuestro beneficio, que nos olvidamos
de nuestro llamado y responsabilidad. ¿Quién puede si no tan solamente el Espíritu Santo? ¿Quién puede si no solo ese soplo divino rehacer nuestra vida? Reconfigurar el corazón, reordenar las prioridades, recomponer la jerarquía de valores en nuestra vida. Espíritu Santo amado, sopla sobre nosotros tu santa presencia a fin de ser despertados a ese continuo desafío, a ese constante llamado, a esa perpetua tarea de ser sembradores del reino. ¿Quién, si no solo tú, Espíritu Santo, puedes poner nuestra vida en el lugar exacto y preciso en el que podemos vivir nuestra plenitud? ¿Quién, si no solo tú, Espíritu Santo, puede arrancarnos de esa comodidad y empujarnos al camino glorioso de sembrar el reino? Esta mañana, hay personas que no están en ese reino, pueden venir y decirle a Dios: yo quiero entrar a ese reino. Yo no quiero caminar más en el reino de la muerte, en el reino de las esperanzas. Quiero caminar en el reino de Dios. Si alguien quiere reconciliarse con Dios y decirle: Señor, yo quiero andar en los caminos de tu reino, porque nada me hace completo y no tu reino solamente. Si alguien quiere volver sus ojos al Señor y sus pies al reino, venga en esta hora y dígale a Dios: aquí estoy, Señor. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Mientras usted, amado hermano, preséntese delante de Dios. Te ofrezco todo lo que soy. La lucha puede ser en esta hora dura. Puede estar en el momento más difícil, pero manténgase. Llegará la cosecha. Ningún esfuerzo en el reino de Dios es en vano, ninguno. Ningún sacrificio, ninguna entrega es en vano. Reino de Dios es lo que esta sociedad necesita, hermanos. Que usted sea portador de la palabra. Esa palabra que siembra tiene la capacidad de provocar las operaciones divinas en quien la escucha, porque dice Dios: no volverá a mí la palabra vacía, porque hará aquello para lo cual yo la envié. Tu tarea solo es poner la semilla, hermano. La palabra hace la obra. La palabra tiene el poder suficiente de hacer la obra de Dios. Solo debe ser embajador, sembrador de ese reino. Pero ni eso somos, hermanito, muchas veces. ¿Cuántos vecinos necesitan a veces una palabra y usted no se la va a dar? ¿Cuántos compañeros de trabajo allí donde usted trabaja, vende, quieren una palabra y usted no se la va a dar? Quizá un día le hicieron daño a esas personas y eso le bloquea a usted para darle la palabra, pero no es usted mensajero del reino, hermanito.
¿Deberían acaso los asuntos personales que tiene contra fulano, sutano, donde vive, trabaja, estudia, obstaculizar la responsabilidad divina suya de ser sembrador del reino de Dios? Espíritu Santo, para romper con esta nuestra humanidad, solo te tenemos a ti, Señor. Solo a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sácanos de esos bloqueos espirituales que tenemos. Espíritu Santo, resucita nuestra vida a los asuntos divinos. Espíritu Santo, somos deudores a esta sociedad que se desangra. Somos deudores. Ayúdanos, Espíritu Santo, a verlo así, Señor, porque a veces en lugar de mirarnos como deudores, nos miramos, Dios, como lo más importante. Espíritu Santo, no podemos decir que somos tuyos si no brota de nosotros esa angustia del apóstol por llevar la semilla a toda persona. ¿Cuántos jóvenes en tu instituto, en tu colegio, en tu universidad necesitan algo más que hablar de fútbol, hijo? Algo más que hablar de zapatos, hija. Necesitan la semilla del reino. Tu gloria al final no es ni tu apellido, ni tu título, y tu patrimonio. Tu gloria al final es el tesoro que Dios ha puesto en un vaso de barro que eres tú. La gloria del Evangelio, la gloria del reino de Dios, ese es verdaderamente tu tesoro. Patrimonios vienen y van, apellidos vienen y van, títulos vienen y van, pero el reino es para siempre. La palabra es eterna. El evangelio es sin fin. Padre, anima siempre en nosotros la conciencia alegre y comprometida de vivir para tu reino.